Me han escuchado hablar muchísimas veces en contra de las barbaridades que se dicen respecto a la inteligencia artificial, y si te va a quitar el empleo y te va a quitar a la novia y te va a hacer tus hamburguesas y va a dejar, vamos, bien Skynet, ¿no? Y entonces te imaginas en las primeras escenas iniciales de Terminator ahí como cucaracha huyendo de los robots, sin ninguna información real respecto a lo que es la inteligencia artificial, pero es muy buen negocio en este momento para llegar a los medios y decir que la inteligencia artificial es tremenda, al grado de que en la última entrevista que le dio Donald Trump a uno de sus medios favoritos, que es Fox News, y se la dio a una de las tipas más arrastradas que tienen, que es María Bartiromo, él dijo que estaba esa cosa que llamaban IA, y que era terrible. O sea, ya hasta Donald Trump le contaron que tiene que levantar el miedo por la inteligencia artificial. Todo lo cual es puro hype. Y los que son verdaderos expertos en inteligencia artificial, te lo dicen, pero ¿quién los va a oír? ¿Quién los va a poner en los periódicos? ¿Quién los va a poner al frente en los noticiarios en los Estados Unidos o en España o en México? Diciendo que no, que la inteligencia artificial no va a hacer todo lo que ustedes le han dicho que van a hacer. Pero les voy a contar una historia que a mí me parece especialmente relevante y contante. Miren, estos son unos rollos de papiro. Estos rollos de papiro son 3 de los 1800 rollos de papiro carbonizados que se encontraron en Herculano en el año 1750, si mal no recuerdo. Sí, en 1750. En la llamada la Villa de los Papiros. No se mataron tampoco para darle nombre. Esta villa fue cubierta de ceniza volcánica y achicharrada junto con Pompeya en la erupción del Vesubio. Esta biblioteca de 1800 rollos de papiro es la única biblioteca superviviente en su integridad, completamente entera, de la época grecorromana. Mucho de lo que sabemos, y esto hay que recordarlo, mucho de lo que sabemos de la cultura griega y de la cultura romana, lo sabemos por trozos y fragmentos que fueron recuperados por la Edad de Oro del Islam y traducidos al árabe, y luego se nos han regresado al latino, al griego o a los idiomas europeos. Pero nuestro conocimiento del mundo antiguo es escasísimo. Bueno, pues se encontraron en 1750 estos rollos. Su valor es absolutamente incalculable, si los puedes leer. El problema es cómo los desenrollas y cómo los lees. Se han intentado hidratar, se han intentado desenrollar, se han destruido muchos de ellos en los intentos que desde 1750 va para 300 años que se intenta leer estos papiros, que pueden tener obviamente muchas, porque se sabe que había un filósofo en concreto está por aquí. Un filósofo en concreto, un filósofo estoico, era el que produjo muchos de los papiros, y por lo tanto pues, son reflexiones filosóficas de los estoicos y de los... No me acuerdo qué. En realidad es irrelevante. El chiste es que también puede tener cuestiones de historia, poesía, literatura grecorromana, que resultaría valiosísimo volver a tener, porque nos va a permitir tener una mayor comprensión del mundo antiguo. La historia que hemos escrito la hemos escrito con los trozos que conocemos. Cuando se tienen trozos nuevos, se reescribe la historia precisamente con base en esos trozos nuevos. Entonces, pues hay un personaje que ha estado tratando de leer estos textos durante casi 20 años. Desarrollaron un software para desenrollar virtualmente las superficies con imágenes de tomografía computerizada o computarizada tridimensional.
Y en 2019, 2 papiros del Instituto de Francia en París fueron llevados al acelerador de partículas Diamond Light Source cerca de Oxford para hacer los escaneos de alta resolución. Es decir, si no los puedes desenrollar físicamente, porque el carbón se te deshace entre las manos, están totalmente carbonizados, como la gente también que hemos visto en Pompeya y en Herculano, se puede hacer virtualmente utilizando la misma tomografía computarizada que se utiliza para descubrir afecciones y problemas en nuestros cuerpos. Bueno, pues lo lograron desenrollarlos, pero tienes un problema. La tinta está hecha con base en carbón y los papiros están carbonizados, entonces cuando lo desenrollas virtualmente tienes una página de carbón. Así que, como la tinta tenía la misma densidad que los papiros, era imposible diferenciar en las imágenes cuáles eran letras y cuáles eran simplemente el papiro en blanco. Y lo que se preguntaron es si los modelos de aprendizaje de máquina, ¿qué es lo que es en realidad la inteligencia artificial? No es inteligencia. Los modelos de aprendizaje de máquina podrían ser entrenados para desenrollar los papiros, los rollos de papiro, y distinguir la tinta del sustrato. Esto era una tarea enorme para un equipo pequeño como el de este señor Sills, y además costaba muchísimo dinero. Pero un empresario, Nat Friedman, de Silicon Valley, que se había visto intrigado por los papiros de Herculano, abrió un desafío como concurso. Puso $125,000 para lanzar el esfuerzo y reunió otros cientos de miles de dólares hasta tener un premio de $1 millón. Y Sills liberó su software junto con los escaneos a alta resolución para que la gente buscara cómo desentrañar el misterio. Se lanzó el desafío Vesubio en marzo de 2023 con un gran premio para la lectura de 4 pasajes de los papiros de al menos 140 caracteres cada uno para fines de 2023. Se daban premios pequeños para incentivar el progreso y el código de aprendizaje de máquina que ganara se entregaría a toda la comunidad para que los concursantes pudieran desarrollar los avances o trabajar sobre los avances que habían logrado otros. Una innovación clave vino, esto lo estoy leyendo de la revista Nature, por cierto, no es mío, a mediados del año pasado, cuando el empresario y antiguo físico Casey Hammer se dio cuenta que había una ligerísima textura en los escaneos, en las imágenes escaneadas, similar al lodo que se agrieta cuando se seca. Y parecían formar las formas de letras griegas. Luke Farritor, un estudiante de licenciatura de Ciencias de la Computación de la Universidad de Nebraska Lincoln, usó esos resquebrajamientos para enseñar un algoritmo de aprendizaje de máquina y reveló la palabra porfiras, que significa morado. Esto le ganó el premio por descubrir las primeras letras a fines de octubre. Un estudiante de doctorado egipcio en Berlín, Youssef Nader, logró tener imágenes aún más claras del texto y obtuvo el segundo lugar. Y se está empezando a desarrollar y a leer, gracias al aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, estos valiosísimos rollos de papiro de la única biblioteca que tenemos, 1800, que ahora será más fácil poder leer cuando desde el año 1750 era imposible. El descubrimiento del uso de la inteligencia artificial ganó el premio de $700,000, el gran premio de $700,000 del desafío del Vesubio, y de manera realista, dice uno de
de los investigadores, la mayor parte de la biblioteca que ya se ha desarrollado es de filosofía epicúrea, y eso es lo que deberíamos esperar. Pero hay también textos estoicos importantes, quizás algo de historia y algo de literatura latina. Los textos completos de autores como Ennius o Livius Andrónicos, autores romanos tempranos que no sobrevivieron, serían extraordinarios. Es decir, tener textos completos de esos autores que sabemos que existieron, pero cuyas obras no conocemos. Y ya bueno, se lanza, y el simposio de Epicuro donde escribió sobre la biología del consumo de vino, pues sería muy divertido, seguramente sería muy divertido, pero más o menos esto es como se ven desenrollados los papiros de Herculano. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, permite el manejo de grandes cantidades de datos y el encontrar patrones en cantidades de datos enormemente avasalladoras que no son manejables por un cerebro humano. Encontrar patrones en la naturaleza es uno de los elementos fundamentales de la ciencia y del conocimiento. Y el aprendizaje de máquina lo puede hacer. Y esta es una demostración, a mí me parece impresionante. Se publicó, el mismo día en Nature y en New Scientist, y hay un interés enorme por lo que va a ocurrir con los papiros de Herculano. Sí, la inteligencia artificial sí sirve, no para quitarte el trabajo, ni para dejarte calvo, ni para hacer que tus hijos te odien. No, sirve para cosas así. Es una herramienta. ¿Se puede usar mal? No tengo la menor duda. Los podemos usar con una piedra, podemos usarla bien o mal, pero definitivamente mucho más allá de esas amenazas de la inteligencia artificial imaginaria que todavía no existe, que hay muchos que se están preocupando por defenderse de la inteligencia artificial, que todavía no existe la inteligencia artificial imaginaria, la imaginaria artificial. Lo que tenemos son aplicaciones reales como esta, que son enormemente emocionantes.